sabemos si solo tú tienes palabras de vida eterna, Señor. Amamos escucharte, amamos poder oír lo que tú tienes para decirnos cada día de nuestra vida, Señor. Amamos tu voz, la única que nos da dirección, la única que nos sustenta, Señor, la única que nos guía a toda verdad. Padre, te honramos. Eres glorificado en medio de nosotros, en medio de nuestras casas, de nuestras familias. Señor, tú eres el centro de todo lo que hacemos. Todo se trata absolutamente de ti, Señor. Espíritu Santo, ayúdanos a comprender, ayúdanos a entender mucho más profundo. Ayúdanos a poder ir y poder escuchar con mayor claridad lo que tú tienes para hablarnos. Ayúdanos a discernir y a poder ver y conocer cuál es esa dirección que tú estás marcando para cada uno de nosotros. Señor, todas las distracciones que quieran venir a levantar su voz quedan calladas por el poder de tu Espíritu Santo. Señor, y en esta mañana, una vez más, nos exponemos a ti. Nos exponemos a esta palabra de vida que nos nutre, que alimenta nuestro espíritu, que fortalece nuestro ser interior. Padre, te honramos. Te reconocemos como el único Rey y Señor de nuestras vidas. Nadie más gobernará nuestra vida que no sea tu voz, que no sea tu palabra, que no sea tu dirección, Señor. Te amamos y te honramos. Te celebramos, te glorificamos, te exaltamos. Señor, no hay nadie como tú, solo tú eres digno de nuestra vida, Señor. Gracias por tu vida, gracias por tu presencia en nosotros y a través de nosotros, Señor. Te amamos, Señor. Amén, aleluya. Voy a colocarme esto un poquito mejor. Espero que así esté bien. Buenos días, familia. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué hermoso es poder disfrutar juntos de su vida, disfrutar juntos como congregación de su vida, de su presencia, de estos tiempos de exaltación, ¿verdad? De proclamación, donde hablamos, cantamos su verdad de su vida y somos fortalecidos, ¿verdad? Espero que hayas podido sumarte a este tiempo juntamente con tu familia allí en tu casa. Espero que no hayas sido un espectador, sino que hayas sido un participante de este precioso tiempo. Estoy muy feliz de poder estar hoy de este lado, ¿verdad? de la pantalla, de este lado de la mesa, como digo siempre, y de poder compartir juntos una palabra que oro al Señor que pueda edificarnos y sobre todo que pueda traernos mayor claridad. Cada vez que escuchamos la palabra se abre una medida mayor de claridad, esa palabra que dice que se alumbra, ¿verdad?, los ojos de nuestro entendimiento. Bueno, es una medida de mayor claridad para que podamos seguir viendo más y más profundo. Así que mi oración en el día de hoy es que el Espíritu Santo nos ayude a poder ver con mayor claridad lo que Dios nos viene hablando. Algo que me gusta siempre enfatizar, y las del grupo de vida lo saben y los que están cerca mío también me lo han escuchado mucho decir, pero algo que me gusta recalcar o que me gusta enfatizar es que la palabra de Dios siempre viene en carácter preventivo. La palabra de Dios siempre viene como esa vacuna, ¿verdad? Ahora que está tan de moda esa palabra, siempre viene en modo vacuna. ¿Para qué? Para inmunizarnos ante lo que pueda venir. Que tengamos siempre esa seguridad de que no importa lo que venga, porque la plenitud de Dios resolvió todo antes de que suceda. La palabra de Dios viene en plenitud. Y esa palabra que viene en plenitud viene a darnos una provisión antes de que suceda.
Entonces me gusta ver cada tiempo que podemos pasar escuchando la palabra, ya sea en nuestro tiempo en casa, ya sea en una lectura o meditación de la palabra escrita, ya sea en un domingo, en un grupo de vida, en los diferentes espacios que tenemos. Siempre me gusta ver como ese cuidado del Señor, porque el Señor nos cuida cuando nos habla. A veces estamos diciendo, no, que el Señor me cuide y sin embargo ignoramos lo que Él nos está hablando. Y la manera en la que el Señor nos va a cuidar es hablando su palabra. ¿Por qué? Porque su palabra viene en una medida de prevención. Entonces, yo quiero saber si Dios me está cuidando. Dios te está hablando, te está proveyendo de palabra. Esa es la manifestación de que Dios tiene cuidado de ti, que te está dando una provisión antes de que las cosas puedan suceder, que te ha dado esta palabra. En este caso venimos casi 2 meses construyendo en esta palabra permanecer firmes en la fe en el Hijo de Dios. Y dime la verdad, por favor, dime la verdad, ponme ahí en el chat un icono o algo, si esta palabra no ha llegado a tiempo. Que han pasado situaciones externas y conozco de cerca algunas de las situaciones que han estado sucediendo, y hablando con las personas, con hermanos en la fe, la respuesta ha sido, justo venimos hablando de permanencia y tengo una situación que ha venido a querer mover todo para que yo no permanezca. Pero el Señor se proveyó en cuidado, trayendo esta provisión en palabra, para que cuando vengan las situaciones externas, su palabra te haga inmune, su certeza, su seguridad te haga inmune. Jesús mismo lo dijo, ¿verdad? Todos sabemos esta escritura. En el mundo tendréis aflicción, pero aquí viene la provisión y el cuidado de su palabra. Más confiad, porque yo he vencido el mundo. Cada vez que tú y yo nos movemos, mira, a veces me preguntan, ¿qué diferencia hay entre ser hijo de Dios o no serlo? Si voy a pasar por situaciones negativas, si voy a pasar por situaciones difíciles, si voy a pasar por situaciones que quizá no me agraden tanto. Digo, la diferencia es que el que está en Cristo lo tiene todo resuelto. El que está en Cristo tiene el cuidado de la provisión de su palabra, que va a venir a prevenirlo, que va a venir a vacunarlo. Y no importa lo que suceda externamente, porque la plenitud de su palabra me proveyó para que yo pudiera seguir caminando. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré. ¿Te das cuenta cómo siempre la palabra del Señor se adelanta para que tú vayas caminando confiado en su plenitud? Su plenitud se provee. Él nos cuida cuando nos habla. No dice que no pasaremos por valle de sombra de muerte. Dice que aunque pase por valle de sombra de muerte, yo no voy a temer porque Él está conmigo. Así que su palabra viene manifestando cuidado hacia nuestras vidas y nos viene hablando acerca de permanecer, de que permanezcamos firmes, no de cualquier forma, firmes en la fe en el Hijo. Y uno de los versículos que hemos estado acudiendo es Juan capítulo 15. Y quisiera mi vuelta andaluza, quisiera que pudiéramos ir a Juan 15, verso 4. Dice, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes, pues una rama no puede producir frutos si la cortan de la vid. Y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Y me gustaría que pudieras subrayar esto en tu Biblia. Ustedes tampoco, pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Verso 5. Ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos, subraya esta parte otra vez, producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Un poquito más adelante, en el verso 8, dice, cuando producen mucho fruto, demuestran
que son mis verdaderos discípulos. Eso le da mucha gloria a mi Padre. Venimos hablando que su palabra, ¿verdad?, es preventiva. Su palabra nos provee antes de que las cosas sucedan. Y Jesús aquí una vez más vuelve a hacerlo. Vuelve a adelantarse y vuelve a decir, ustedes quieren dar mucho fruto, ustedes quieren dar gloria a mi Padre. Ustedes quieren darle gloria al Señor. Mi pregunta es, ¿tú quieres darle gloria al Señor? Que tu vida lo glorifique, que no solamente sea una canción, sino que tu vida le dé gloria al Padre. Jesús se adelanta y nos dice que cómo tú y yo podemos dar gloria al Padre. Y nos dice, vamos a leer al revés, le da mucha gloria al Padre que demuestren que son mis verdaderos discípulos. ¿Y cómo demuestro que soy verdadero discípulo? Cuando produzco mucho fruto. Entonces la pregunta es, ¿cómo produzco mucho fruto? Yo soy muy preguntona, ustedes lo saben. ¿Cómo produzco mucho fruto? Jesús nos da y se adelanta y nos lo dice. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Porque no podemos ser fructíferos a menos que permanezcamos en Él. Dice, separados de mí no pueden hacer nada. Y muchas veces en nuestro día a día queremos hacer cosas con nuestra fuerza, con nuestra buena intención, con nuestra propia humanidad y queremos que nuestra vida dé gloria al Padre. Sin embargo, eso no fue lo que dijo Jesús que hiciéramos. La respuesta fue muy sencilla. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Separados de mí, nada van a poder hacer. La vida en el Señor no se trata de hacer lo que nos da la gana e incluir a Dios en el asunto. La vida como hijos de Dios es vivir en la plenitud del Padre, lo que Él ha diseñado para nuestras vidas. Eso va a hacer que nosotros podamos producir fruto. Pero ¿cómo yo puedo producir ese fruto que dé gloria al Padre? Solamente y únicamente, y me gustaría que anotes así, solamente y únicamente cuando permanecemos en Él y Él permanece en nosotros. Como hijos de Dios que reconocemos el sacrificio eterno de Jesucristo en la cruz, que por gracia hemos podido ver parte, ¿verdad?, del amor eterno de Dios hacia nuestras vidas. Una de las evidencias es un anhelo profundo de querer vivir conforme a su voluntad en mi vida. Querer hacer lo que fui diseñada a hacer, poder servirle, poder colaborar en lo que Él necesite de mí. Y todo esto se resume en corresponder a su amor. Por eso va a ser imposible que tú y yo querramos vivir su voluntad si primero no hemos visto su amor, si primero no hemos conocido su amor. ¿Les suena esta frase? Experiencias de su amor, experiencias de su amor, experiencias de su amor. No es una frase romántica, no es una frase que es una gotita china para ver si la aprendemos de memoria. No, es que si no vemos su amor, si no experimentamos su amor, si no nos es revelado su amor, será imposible anhelar corresponderle. Porque solo viendo la medida de su amor, solo viendo la profundidad, la altura, la estatura y la anchura de su amor, vamos a poder corresponderle. Porque cuando vemos su amor, cuando vemos lo que Él nos amó para dar a su único hijo a morir en la cruz por ti y por mí, cuando vemos la profundidad que hay en ese acto que revela la naturaleza generosa del Señor, de Dios en nuestras vidas, solo en ese preciso momento en el que podemos ver, es cuando va a haber en nosotros un anhelo de decir, Señor, solo tengo una manera de vivir y es vivir para ti. Solo tengo una manera de vivir y es vivir conforme a tu voluntad. Es que yo quiero hacer la mía. Eso quiere decir que todavía no hemos visto su amor. Es que yo lo quiero hacer a mi manera.
Todavía nos faltan experiencias de su amor, todavía falta que se nos revele su amor. ¿Qué es que se me revele? Que podamos ver algo que antes no veíamos. Y cuando vemos algo que antes no veíamos, nos conduciremos como antes no nos conducíamos. Comenzaremos a caminar como antes no caminábamos, porque estamos viendo algo que antes no veíamos. Necesito seguir profundizando en tener experiencias con el amor del Señor, porque solo el amor de Dios revelado a mi vida va a producir en mí, ¿se acuerda que la semana pasada el pastor Andrés habló de esto? Va a producir en mí una mayor pasión por conocerle. Solo su amor revelado va a producir en mí un mayor temor de Dios, que no es otra cosa que obedecerle y respetarle en lo que Él haya decidido y en lo que Él haya diseñado. No hay mejor manera de vivir que correspondiendo a su amor. ¿Y cómo correspondemos a su amor? Permaneciendo en Él y Él en nosotros, porque eso producirá mucho fruto, nuestra vida producirá mucho fruto. Eso demostrará que somos verdaderos discípulos y eso dará gloria al Padre. Permaneciendo en Él y nosotros, y Él en nosotros. Dar fruto es imposible si no permanecemos. Quizás te has preguntado, ¿por qué no estoy dando fruto? ¿Por qué siento que no estoy viviendo su voluntad en mi vida? La pregunta debería ser, ¿estoy permaneciendo en Él y Él en mí? Porque el fruto va a ser algo inevitable en aquellos que permanecen en Él y Él en ellos. Mi punto, mi enfoque no debe ser producir el fruto, mi enfoque debe ser permanecer en Él, que su carácter justo se siga formando en mí, que Él pueda seguir gobernando cada área de mi vida, porque inevitablemente eso producirá el fruto que Dios está esperando. Yo cuando sembramos, ¿verdad?, una semillita, yo no me enfoco en ver rápidamente el manzano. Yo lo que necesito es que eso haga raíz. Necesito que eso esté sólido, porque si las raíces están sólidas, el fruto va a ser inevitable. Y a veces cambiamos nuestro enfoque, nuestra fuerza, nuestra dirección, nuestro tiempo, en querer ver un fruto, sin que la raíz esté, sin que su vida esté arraigada en nuestro corazón y nosotros arraigados en su vida, sin que su amor sea revelado. Y sabe, cuando solamente perseguimos un fruto, pero no permanecemos, lo único que estamos pretendiendo y persiguiendo es una vana religión. Que solamente queremos perseguir las cosas externas, una santidad externa, ¿no? un querer cuidarse externo, un querer hacer las cosas por buena moral. Y el problema de eso es primero que no va a glorificar al Padre, que es para lo que tú y yo vivimos en esta tierra. Pero es que además no va a ser sustentable y nos vamos a frustrar y va a entrar la tristeza y va a entrar el enojo y va a comenzar a producirse todo lo contrario de lo que estamos pretendiendo. ¿Qué tengo que hacer entonces? Permanecer en Él, permanecer en Él, permanecer en Él, permanecer en Él, permanecer en Él. Y quizás hasta aquí puedes decir, ok, no me has dicho nada nuevo, ok, esto llevamos casi 2 meses escuchando esta palabra, ¿verdad? Y quizá puedes pensar que me estoy repitiendo un poco, pero para mí no es molestia. Como dice un apóstol al que amamos, para mí no es molestia y seguramente nos hace bien volver a escuchar. ¿Por qué? Porque me tiene que ser revelado. Esa medida que no estoy viendo, tengo que comenzar a verla. Y solo voy a poder verla por el poder de su palabra. Que venga a nuestra vida y que el Espíritu Santo nos alumbre y podamos ver lo que antes no veíamos para conducirnos como antes no nos conducíamos. Ahora, a pesar de llevar
un tiempo hablando acerca de permanencia, ¿verdad? Los grupos de vida, los domingos, cada gracia aquí expuesta, hablando de un punto desde la misma montaña, ¿verdad? Dándonos mayor amplitud de esta palabra que Dios nos está hablando. Y a pesar de que venimos escuchando, seguimos lidiando con querer abandonar cada día. A pesar de venir escuchando que tenemos que permanecer y lo bueno que es permanecer y qué produce la permanencia en nosotros, cada día que nos levantamos se nos propone que abandonemos. Hay una propuesta de que lo dejemos. Hay una propuesta de que, bueno, ¿para qué voy a permanecer si llevo tanto tiempo y mira? Comienzan a haber una serie de propuestas en nuestro día a día que nos hacen querer abandonar. Y hoy, en esta mañana, me gustaría que juntos pudiéramos ayudar a poder identificar, adelantarnos, como hace siempre Jesús, a esas posibles propuestas que enfrentamos en nuestro día a día. ¿Para qué? Para poder adelantarnos, identificarlas y poder poner en trabajo y a producir la palabra de verdad sobre esas diferentes áreas, sobre esas diferentes propuestas que pueden aparecer. Y yo he titulado esta enseñanza, algunos se han reído, otros me han dicho que no van a colocar este título en YouTube, así que aproveche y colóquelo usted en su libreta. Pero yo he querido llamar a esta enseñanza Juego de Tronos. Juego de Tronos. Hay una serie muy famosa que seguramente habrán escuchado, ¿verdad? No recomendable para menores de edad, ya lo aprovecho y lo digo, pero hay una serie que se llama Juego de Tronos, donde hay un famoso trono de hierro. Es un trono que se llama así, ¿vale? Trono de hierro. ¿Y cuál es el punto? Que quien se siente en ese trono será quien gobierne los 7 reinos y toda una serie de títulos, ¿vale? Pero el punto es que gobernará todas las diferentes naciones como decir, que gobernará un continente, ¿vale? Para hacernos un resumen, de diferentes naciones gobernará quien se siente en ese trono, gobierna todo el continente. Entonces es un trono muy codiciado. Es un trono determinante. Quien se siente allí es el que va a poder gobernar absolutamente todo. Entonces, hay diferentes familias involucradas en esa lucha, ¿verdad? Por querer sentarse en ese trono, porque ellos saben que quien esté ahí va a tener el poder, va a tener el gobierno, va a tener el dominio de absolutamente todo. Y imagínense si ese trono era importante que dura 8 temporadas. La serie es muy larga. Pero constantemente en la serie comienzan a haber una serie de guerras, de encuentros y de procesos, ¿verdad? Porque está el que es el heredero al trono, los que quieren hacerse los herederos, los que según su criterio pues debían estar ellos, ¿no? Cada uno tiene su propio argumento. Y todo el rato están discutiendo y están en un proceso de guerras continuas por querer sentarse en ese trono de hierro. ¿Y por qué hago esta similitud? Porque a veces en nuestra vida pasa exactamente lo mismo. Hay un trono de hierro que hay muchas propuestas que quieren sentarse a gobernar. Hay un trono de hierro que es nuestro corazón. Y cada día tendremos... Aquí hago un guiño a los que la han visto. Tendremos a Lannisters, tendremos a Baratheons, tendremos a Targaryens, tendremos a diferentes familias queriendo sentarse en ese trono de hierro, queriendo sentarse en nuestro corazón. ¿Para qué? Para poder gobernar nuestra vida. Quien ocupe el trono de nuestro corazón será quien gobierne nuestra vida. Por eso, cada día nos enfrentamos ante propuestas. ¿Qué quieren esas propuestas? Lo único que quieren es sentarse en el trono de tu corazón, porque si están allí, gobernarán tu vida, gobernarán todo tu ser. Pero como siempre hablamos, Jesús se adelantó. Jesús se adelantó y Jesús dijo, ese trono es mío y yo voy a pagar el precio para poder sentarme en ese trono y gobernar conforme al diseño de ese trono.
Y Él pagó un precio. Que tú y yo recibamos por gracia la salvación no significa que no fue pagado un precio. Hubo un alto precio, un precio que se pagó con la vida, que se pagó con sangre derramada. El único digno de sentarse en ese trono se llama Jesucristo. El único digno de estar allí y gobernar mi vida se llama Jesucristo. Y voy a tener que proteger ese trono. En la serie hay una guardia que se llama la Guardia Real, que son los encargados de proteger a quien esté sentado en ese trono. Tú y yo tenemos la tarea de proteger ese trono, de dejar que Cristo sea el único que esté allí sentado, que sea el único que gobierne nuestras vidas. Y para eso vamos a tener que identificar quiénes son los enemigos de ese trono. ¿Para qué? Para poder adelantarnos y nunca dejar que ellos se sienten allí. Y hay, al menos hoy, me gustaría hablar de 3 grandes enemigos que quieren conquistar ese trono. Y que cada día van a venir, mira, la serie dura 8 temporadas, cada día había un avance, porque no iban a parar hasta que no consiguieran sentarse. Y esos elementos que hoy vamos a hablar van a estar cada día queriendo presentarse en nuestra vida, porque ellos quieren sentarse en un trono que no les pertenece. Y tu trabajo y mi trabajo, o nuestra responsabilidad, es cuidar que Cristo siga sentado en el trono de nuestro corazón. Que Cristo sea el único Rey y Señor de nuestra vida. Eso es permanecer en Él y que Él permanezca en nosotros. Y entonces produciremos fruto, seremos sus verdaderos discípulos y daremos gloria al Padre. Pero si yo no cuido quién está sentado en el trono de mi corazón, quién es el Rey y Señor, voy a comenzar a vivir para otros reyes y otros señores. Vamos a ver cada uno de ellos para poder identificarlos y responsablemente por medio del poder del Espíritu Santo, no en tus fuerzas, por medio del poder del Espíritu Santo. Vamos a trabajar para que ellos no se sienten y el único que permanezca sentado en ese trono de nuestro corazón sea Cristo Jesús. Si me acompañas a Jueces, capítulo 7, es la historia de Gedeón que quizá muchos conocen y si no, con este contexto vamos a poder ver un poquito de su historia. Jueces, capítulo 7, verso 2. Entonces el Señor le dijo a Gedeón: tienes demasiados guerreros contigo. Si dejo que todos ustedes peleen contra los madianitas, los israelitas se jactarán ante mí de que se salvaron con su propia fuerza. Por lo tanto, dile al pueblo: a todo aquel que le falte valentía o que tenga miedo, que abandone este monte y se vaya a su casa. Así que 22,000 de ellos se fueron a su casa y quedaron solo 10,000 dispuestos a pelear. Y si usted sigue leyendo se va a dar cuenta de que de esos 10,000 hubo diferentes filtros, ¿verdad?, que Dios fue poniendo para ir definiendo quiénes eran los que iban a permanecer. Porque solo con los que permanecieran sería con los que Él podría producir fruto. Entonces Él fue colocando diferentes filtros y uno de esos filtros dijo: los que tienen miedo van a abandonar. Si tienen miedo, si les falta valentía, van a abandonar, porque van a ser gobernados por el temor. Y yo no puedo moverme cuando hay temor, no puedo manifestar mi fruto en medio del temor. Así que el primer filtro y el primer elemento que va a venir cada día a tocar la puerta de nuestro corazón para sentarse en el trono es el temor. Cuando tú y yo dejamos que el temor entre a nuestras vidas, sí o sí terminaremos abandonando. El temor nos lleva a abandonar. El miedo nos lleva a querer dejar de permanecer. Pero Dios, una vez más, se provee y nos da una esperanza. ¿Para qué? Para que evitemos, nos da esa estrategia para que podamos evitar
que el temor quiera sentarse en nuestro corazón. Hechos capítulo 4. Así que para evitar que sigan divulgando su propaganda aún más, tenemos que advertirles que no vuelvan a hablar con nadie en el nombre de Jesús. Entonces llamaron nuevamente a los apóstoles y les ordenaron que nunca más hablaran ni enseñaran en el nombre de Jesús. Pedro y Juan están frente al concilio, ¿sí? Los religiosos los llevan frente al concilio, los denuncian porque ellos están predicando la palabra de Jesucristo y muerto y resucitado. Y dice el verso 19, pero Pedro y Juan respondieron: ¿acaso piensan que Dios quiere que le obedezcamos a ustedes en lugar de a Él? Nosotros no podemos dejar de hablar acerca de todo lo que hemos visto y todo lo que hemos oído. Fíjate que la situación que estaban enfrentando Pedro y Juan estaban siendo amenazados por el concilio. Pedro había estado en la cárcel. Es decir, había una amenaza. Si ustedes siguen hablando, van a tener que atenerse en las consecuencias. ¿Era una situación para tener miedo? Dime la verdad. Si a ti te amenazan con que puedes ir a la cárcel porque que te pueden, qué sé yo, cualquier historia con una amenaza, ¿verdad? Ponle lo que tú quieras en tu mente. Dime si no, el miedo viene a tocar la puerta de tu corazón, a querer asustarte, a querer intimidarte. Sin embargo, ellos, ¿cuál fue la diferencia con Pedro y con Juan? Que ellos vieron. Ellos vieron algo que antes no veían. Y por tanto les permite conducirse como antes no se conducían. ¿Qué fue lo que ellos vieron? Para que eso que hayan visto fuera mayor y fuera lo que estuviera sentado en el trono de su corazón y por tanto los gobernara. Y no dejaran que el miedo quisiera entrar en ellos o quisiera comenzar a gobernar sus acciones, su manera de conducirse, que era seguir predicando la buena noticia. Fíjate en Primera de Juan, capítulo 4, versos 17 al 18. Voy a leer una versión que le gusta mucho últimamente a la gente, que dice, es The Message: Dios es amor. Cuando tomamos residencia permanente en una vida de amor, vivimos en Dios y Dios vive en nosotros. De esta manera, el amor se hace cargo de la casa, se sienta en el trono, se siente cómodo y maduro en nosotros, de modo que estemos libres de preocupaciones en el día de juicio. Nuestra posición en el mundo es idéntica a la de Cristo. No hay lugar en el amor para el miedo. El amor bien formado destierra el miedo. Dado que el miedo es paralizante, una vida atemorizada, miedo a la muerte, miedo al juicio, es una vida que todavía no está completamente formada en el amor. ¿Cómo yo puedo evitar que el temor se siente en el trono? Dejando que el que esté en el trono comience a revelarme su amor, comience a mostrarme su amor, comience a tener lo que dijimos al principio, experiencias profundas de su amor. Y la semana pasada el pastor Andrés nos enseñaba acerca de esto, de permanecer en su amor, de tener experiencias de su amor. ¿Y por qué es tan importante? Porque es la manera en la que yo voy a hacer que Cristo siga gobernando en mi corazón. Tener miedo no es un asunto sentimental o emocional, es un asunto de gobierno. ¿Me estoy dejando gobernar por el temor o me estoy dejando gobernar por el amor? Aquellos que conocemos el amor de Dios y que cada día seguimos tomando esa responsabilidad de seguir conociendo el amor de Dios, no importa si el temor viene a tocar nuestra puerta, porque el que está sentado en el trono de nuestra vida va a levantarse y gobernar. Va a dirigir nuestra vida. ¿Desde dónde? Desde el amor. Y me gusta esta versión porque dice que déjame que lo busque aquí.
No hay lugar en el amor para el miedo. El amor bien formado destierra el miedo. Entonces, ¿qué me ayuda a identificar esto? Cuando yo tengo miedo y el miedo comienza a querer gobernar mis acciones, tengo un diagnóstico. Necesito tener experiencias con el amor del Señor. Necesito conocer y que su amor me siga siendo revelado en una mayor medida, porque el temor está queriendo entrar a sentarse en un trono que no le pertenece. Necesito ver lo que antes no veía. Que su amor gobierne. Que su amor sea lo que yo esté cada día responsablemente, diligentemente buscando conocer aún más. Buscando conocer cómo corresponde a la iglesia del Señor, dice el apóstol Pablo. Nos corresponde. Hay una responsabilidad de conocer el amor de Dios. ¿Por qué? Porque eso hará que yo permanezca en Él y Él permanezca en mí. Y aunque el temor venga a querer proponerse, a querer presentarse como gobernador de mi vida, no va a poder, porque el trono de Cristo en mi vida es firme, porque estoy conociendo a su amor. El elemento número 2, si me acompañas a Santiago, capítulo 1. La segunda propuesta que va a venir cada día a querer tocar nuestra puerta. Santiago, capítulo 1, dice, verso 2. Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problema, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues, una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Verso 5. Si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios y Él se las dará. No les reprenderá por pedirla. Cuando se la pidan, asegúrense de que su fe sea solamente Dios. Y no duden. Porque una persona que tiene duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Esas personas no deberían esperar nada del Señor. Su lealtad está dividida entre Dios y el mundo y son inestables en todo lo que hacen. La segunda propuesta que viene a nuestra vida es la duda o la incredulidad, la duda. Viene cada día a querer tocar, ¿será o no será? Bueno, hago esto por si acaso esto de Dios no me funciona. Hago esto por aquí y hago esto por allá. La duda comienza a separar ese trono. Y dime, ¿tú te puedes sentar en una silla rota? ¿En una silla que está dividida? ¿Verdad que no? Cristo no puede sentarse en un trono compartido. El trono es solamente de Él. Y la duda viene muchas veces en formato de pensamientos, por lo que escuchamos, por lo que oímos, por las compañías, por las conversaciones que tenemos. Y vienen a querer sentarse allí y querer comenzar a gobernar nuestra vida. Y cuando la duda me gobierna, dice que soy arrastrada, que soy movida como una ola del mar. ¿Eso qué es? Eso no es no permanecer. Voy yendo para allá, voy yendo para acá. No permanezco en Él y Él en mí. Cuando yo permito que la duda entre a mi corazón, cuando yo permito comenzarme a cuestionar el diseño de Dios, a cuestionar su palabra, a cuestionar lo que Él ha hablado y permito que la duda comience a entrar en mi corazón, voy a abandonar. La duda gobernando va a hacer que yo me mueva por cuestiones naturales y externas. ¿Cómo yo sé que la duda me está gobernando? Porque te mueves según lo que pase fuera. Porque tú eres movido según tus circunstancias externas. No, yo confío en Dios,
pero, el otro día hablábamos con mi marido y decíamos, ese pero cerebralmente está preparado para anular todo lo que ha ido anterior. Así que el pero cada vez lo estamos quitando más de nuestras conversaciones. Te quiero, pero hiciste esto. Anula todo lo anterior. Pero bueno, eso es otro tema, ¿no? Pero al punto es, cuando yo comienzo a dudar y dejo que la duda entre en mi corazón, dejo que Dios sea el fundamento de mi vida. Pero Raquel, yo sigo yendo a una congregación, yo sigo dando, yo sigo participando de un grupo de vida. Sí, pero la duda hace que Dios no sea tu fundamento, sino que Dios sea parte de tu vida. Y Dios no quiere ser parte de tu vida. Dios no quiere ser parte de esa estructura que tiene el trono. No, Dios quiere sentarse en el trono. Dios quiere gobernar ese trono. Dios quiere dirigir toda nuestra vida. Dios no comparte su trono en nuestro corazón. Él lo dio todo. Lo mínimo que espera es todo de mí. Por eso la duda no puedo dejar que entre a mi corazón. ¿Cuál es la vacuna entonces? ¿Cuál es esa estrategia para que cuando quiera venir esa propuesta, yo cuide el trono de Cristo en mi vida? Jeremías 17, verso 7. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de la sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. ¿Cómo yo hago que la duda no gobierne en mi corazón? Confiando en el Señor. Confiando en el Señor. Ah, sí, qué hermosa frase, confiar en el Señor. Pero qué tan difícil es a veces, ¿verdad? Qué difícil a veces se vuelve el confiar en el Señor. ¿Sabe por qué se vuelve difícil? Porque todavía no tenemos una revelación de quién es Él y lo que Él ha hecho por nosotros. Cuando queremos confiar en el Señor con nuestra propia fuerza, nuestra propia humanidad, nuestro propio pensamiento, se nos hace muy difícil. Pero cuando confiamos en el Señor, desde ver lo que antes no veíamos, desde verlo a Él, desde ver su obra gloriosa en la cruz, desde ver que su vida, su naturaleza está dentro de mí, que soy completa en Cristo, que no necesito absolutamente nada más, porque cuando lo tengo a Él, lo tengo todo. Cuando eso deja de ser una frase y una canción y comienza a ser una revelación en lo profundo de nuestro ser, voy a comenzar a confiar verdaderamente en el Señor y la duda no va a tener lugar. La duda no tiene lugar en aquellos que han puesto su confianza en el Señor. Lucas 7 nos narra la historia de un centurión romano que tenía un siervo que estaba enfermo. Quizá conoces esta historia. ¿Qué fue lo que hizo decir a Jesús, no he visto una fe como esta? Que ese centurión había visto y había oído a Jesucristo y no tuvo duda en su corazón. Él reconoció a Jesús como un hombre de autoridad. Nadie se lo mostró, él lo vio. Él vio la revelación de la autoridad de Jesucristo y de la vida que portaba. Y no dudó de lo que él podía hacer. No dudemos de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Cada vez que tú pones duda y dejas que la duda entre a tu corazón, estamos diciendo, sabes, no creo que haya sido suficiente lo que tú hiciste, Dios. Y quizás no lo decimos con estas palabras, pero imagínate, yo soy muy imaginativa, imagínate esta escena, el trono, Jesucristo sentado y una persona en forma de duda, ¿no? Y entra una persona en forma de duda y le dice, sabes, creo que no estás gobernando del todo bien, déjame a mí un ratito.
Cuando la duda, permitimos que la duda entre en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, estamos diciendo, bueno, quizá no fue suficiente lo que tú hiciste. Estamos dando a conocer que no nos ha sido revelado la plenitud, que no estamos viendo la profundidad y la plenitud de lo que Jesucristo hizo en esa obra de gracia en la cruz. Ve que seguimos en ese mismo círculo de seguir conociéndole, de seguir permaneciendo en él, de cuidar que Cristo sea el único sentado en el trono de nuestro corazón, porque van a venir propuestas que van a querer, se creen que son legítimos de sentarse allí, pero que no lo son. Y que cuando se quieran sentar no van a gobernar bien. El temor, la duda y el tercer elemento, la ansiedad o la preocupación. Mateo capítulo 13. Verso 22. Es una historia que conocemos que nos habla de las diferentes tierras. Y si no la conoces, es una historia que habla de cómo unas semillas caen en diferentes tierras, ¿sí? Vamos a ir a una de esas tierras. Las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen la palabra de Dios, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida y el atractivo de la riqueza. Así que no se produce ningún fruto. Las preocupaciones del día a día, la ansiedad de saber qué pasará mañana, quieren venir a tocar la puerta de ese trono. Quieren venir a sentarse para gobernar tu vida. Dicen que rápidamente desplazan la palabra de Dios. Cuando las preocupaciones están gobernando nuestra vida, nos desenfocan. Quitan nuestra mirada de lo verdaderamente importante. Y nos hace creer que preocupándonos vamos a producir fruto. Sin embargo, aquí Jesús dice que no va a producir ningún fruto esa palabra que Dios nos habló. Esa plenitud que Dios depositó en nosotros no producirá fruto porque hemos dado lugar a que la preocupación se siente en el trono y sea quien gobierne. Lucas capítulo 10 vemos otra historia que también nos habla acerca de esto. Jesús visita a Marta y a María, verso 37. Durante el viaje a Jerusalén, Jesús y sus discípulos llegaron a cierta aldea donde una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Su hermana María se sentó a los pies del Señor a escuchar sus enseñanzas. Pero Marta estaba distraída con los preparativos para la gran cena. Entonces se acercó a Jesús y le dijo: Maestro, ¿no te parece injusto que mi hermana esté aquí sentada mientras yo hago todo el trabajo? Dile que venga a ayudarme. Y el Señor le dijo: Mi apreciada Marta, estás preocupada y tan inquieta con todos los detalles. Hay una sola cosa por la que vale la pena preocuparse. María la ha descubierto y nadie se la quitará. Solo hay una cosa que debería ser digna de nuestra preocupación: que Cristo permanezca en nosotros y nosotros permanezcamos en Él. Si hay algo que debería ocupar nuestra mente, debería ser permanecer en Él y Él en nosotros. Permanecer en Él y Él en nosotros. ¿Cuál es la vacuna? ¿Cuál es esa estrategia que yo tengo para enfrentar esas preocupaciones o esa ansiedad que van a querer venir cada día? Mateo 6, verso 33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿No se da cuenta que siempre nos preocupamos por cosas naturales y externas? Por cosas que son pasajeras, por cosas que hoy están y mañana no están. La preocupación cuando viene
Lo único que quiere hacer es desenfocar nuestra mirada de lo eterno para comenzar a ver las cosas pasajeras. Las cosas que ya han sido resueltas en la plenitud del Señor. Y nos hacen enfocarnos en querer resolver humanamente ciertos asuntos. Y ojo, con esto no estoy haciendo apología de la irresponsabilidad, sino que estoy enfatizando que nuestro enfoque, nuestra única preocupación debería ser buscar por encima de cualquier otra cosa que Él permanezca en mí y yo permanecer en Él. Cuando dejo que la preocupación se siente en el trono de mi corazón, va a producirse un cambio de dirección. Y voy a dejar de comenzar a ver lo eterno para comenzar a ver las situaciones externas, temporales y naturales. Es que no estoy teniendo revelación de Cristo. ¿Estás preocupado? Es que no estoy teniendo un conocimiento más profundo de su vida. ¿Qué está gobernando tu corazón? ¿Las preocupaciones de este mundo? ¿Estás como la historia de Marta y de María? ¿Que estás como Marta mirando lo que hay que preparar, la comida, la no sé qué, la no sé cuándo, las cosas naturales y pasajeras? ¿O estás permaneciendo en Él y Él en ti? ¿Estás dejando que Cristo sea el centro de tu vida? Vas a ser responsable con los asuntos naturales. Vas a administrar correctamente, pero no porque tengas talento o buenas intenciones, sino porque el que está sentado en el trono de tu corazón, que es Cristo Jesús, conoce todos los asuntos. Y su naturaleza te va a ayudar a que puedas resolver los asuntos externos. Seamos responsables, claro que sí, pero no nos preocupemos. En estos versos podemos leer: ¿por qué habremos de preocuparnos si Él alimenta a las aves del cielo, si Él viste a los lirios del campo? Cuando dejamos que la preocupación comience a entrar a nuestra vida, es un síntoma de que estamos quitando a Cristo de su trono. ¿Qué debo hacer entonces? Debo rendirme a su señorío. Debo rendirme en absoluta dependencia a Él. Conocemos su amor que nos libra del temor. Aprendemos a tener una mayor confianza porque lo hemos visto y la duda no tendrá lugar. Nos rendimos a su señorío. Nos rendimos a ese que está sentado en el trono de nuestro corazón y dejamos que Él nos cuide. Que su plenitud resuelva todo. Que sea su plenitud la que nos ayude a ver todos los asuntos como Él los está viendo, provistos, resueltos. Si yo me enfoco en permanecer en Él y Él en mí, el resto está solucionado. Raquel, es muy difícil la situación que estoy pasando, ni siquiera sabes. Preocúpate únicamente y exclusivamente de permanecer en Él. Permanece en Él y que Él permanezca en ti. Que Él sea el único que esté sentado en el trono de tu corazón. No dejes que el temor quiera invadir tu vida. No dejes que la duda quiera venir a comenzar a gobernar tus pensamientos. No dejes que la preocupación por el afán de este mundo, por las cosas que hacer en esta tierra, dirijan tus pasos. La única manera de producir fruto es permaneciendo en Él y Él en mí. 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 Y cuando permanecemos en Él, va a suceder algo extraordinario. Es que su carácter va a comenzar a formarse en nosotros. Es que su vida va a comenzar a tomar cada vez más posesión de nosotros. ¿Sabes? El temor, la duda, la preocupación, ¿sabe qué es? Un alma que no está sujeta al trono de Cristo Jesús.
unas emociones que no están siendo gobernadas por el Espíritu Santo. ¿Sabes? Me asombra que Jesús diga, es necesario que yo me vaya para que venga el Espíritu de verdad, para que venga aquel que os va a consolar, para que venga aquel que conoce todos los misterios del Señor, el que conoce el corazón de Dios. Es necesario que yo me vaya, dice Jesús, para que Él venga. El Espíritu Santo, el Espíritu mismo de Dios, habita en nosotros. Habita en nosotros. A veces vivimos vidas ignorándole. Vivimos vidas sin tenerlo en cuenta. Y la realidad es esta. El Espíritu Santo es el que conoce absolutamente todos los pensamientos de Dios y el diseño perfecto de Dios sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu familia, sobre tu presente y sobre tu futuro. Necesitamos construir, trabajar responsablemente en una relación profunda con el Espíritu Santo. Que sea el Espíritu Santo el que nos guíe. El que nos guíe a toda verdad. Hay asuntos que ni yo sé cómo los vas a resolver, pero el Espíritu Santo sí. Hay asuntos que yo no tengo ni idea, pero el Espíritu Santo sí. Necesitamos recuperar, volver a tener una comunión profunda con el Espíritu Santo. De nada sirve tener teoría, de nada sirve tener conocimiento, de nada sirve que hagamos las cosas que hacemos si no hay una relación con el Espíritu Santo, si no dejamos que el Espíritu Santo pueda mostrarnos qué es lo que el Rey y Señor de nuestro trono, del trono de nuestro corazón, está hablándonos. ¿Cuándo fue la última vez que le pediste al Espíritu Santo que te mostrara, que te hablara? Las últimas decisiones que tomaste, ¿las preguntaste al Espíritu Santo? Al que conoce los pensamientos de Dios sobre tu vida, al que conoce en profundidad tu destino, el que conoce tu participación en este propósito eterno de Dios. ¿Le preguntaste? ¿Le consultaste? ¿O tomaste decisiones por el temor? ¿O tomaste decisiones por la duda? ¿O tomaste decisiones por la ansiedad o la preocupación? Dios quiere ser el fundamento de nuestra vida, iglesia. Él no quiere ser una parte de tu vida. Él quiere ser el fundamento. Él quiere el trono completo, no un espacio, no una esquina de ese templo donde está el trono, ¿verdad? No, Él quiere todo. Él quiere todo. Y no es una entrega que vamos a hacer padeciendo y sufriendo, sino, como digo siempre, vamos a hacer esas lavadoras, cumpliendo el diseño perfecto. ¿Qué mejor que quien nos ha creado? ¿En qué mejores manos podríamos estar si no es en aquel que nos creó? Que sabe para lo que tú y yo seguimos respirando en esta vida. Permanezcamos en Él y Él en nosotros. Que su carácter siga absorbiendo todo de nuestra vida, nuestra humanidad. No cambies tu personalidad, pero sí cambias tu carácter. No, si eres extrovertido, genial. Si eres un poco más tímido, también genial. No se trata de que cambiemos nuestra personalidad o de que seamos robots. Se trata de que su carácter justo sea formado en nuestros corazones. Y la única manera de que eso suceda es permaneciendo en Él y Él en nosotros. La única manera de que eso suceda es que Cristo sea el centro de nuestro corazón, sea el centro, sea el único que esté sentado en ese trono de nuestra vida, que sea el único que gobierne. Necesitamos reconocer cada día que el único digno del trono de nuestra vida es Jesucristo. Levantarnos y acostarnos, aún durmiendo, reconociendo nuestra dependencia absoluta a Él, reconociendo que rendimos todo lo que somos a su señorío, todo lo que somos a su vida.
Y sé que esto puede sonar a frases hechas, pero es que es la única manera de poder vivir. Es vivir rendido ante el trono de Cristo Jesús en nuestra vida. La única manera de poder vivir la plenitud, de poder vivir lo que Él diseñó que tú y yo viviéramos en esta tierra, es dejando que Él sea el Señor de nuestra vida, permaneciendo en Él y Él en nosotros, permaneciendo en Él y Él en nosotros. Eso, ¿qué significa? Rendidos a Él y que Él gobierne, rendidos a Él y que Él gobierne, rendidos a Él y que Él gobierne, rendidos a Él y que Él gobierne. Dejemos que Él pueda gobernar todo de nosotros. Quizá hay áreas en nuestra vida que sabemos que no están caminando conforme al diseño de Dios. Y yo quiero darte una esperanza en esta mañana. No va a ser por tus fuerzas que vas a poder ordenar eso. No va a ser por tu habilidad y tus buenas intenciones que vas a poder ordenar eso que no esté de acuerdo al diseño de Dios. La única manera es por medio del poder del Espíritu Santo en tu vida. Romanos dice, solamente por el poder del Espíritu Santo haremos morir todas las obras de la carne. En nuestro intento fracasaremos. En nuestras buenas intenciones nos frustraremos. Porque la única manera es mediante el poder del Espíritu Santo. Deja que Él gobierne. Deja que Él pueda manifestar el gobierno de Cristo en tu vida. Llenémonos de la palabra. Caminemos en comunión con el cuerpo de Cristo. Hagamos todo lo que tenemos que hacer, pero dejemos que Dios sea Dios en nuestra vida. Dejemos que Él sea el Señor, no parte de, que Él sea el Señor de nuestra vida. Y cuando te des cuenta, un día mirarás hacia atrás y te darás cuenta que ya no estás caminando de la misma manera. ¿Por qué? ¿Porque cambiaste tú mismo tu forma de caminar? No, porque viste algo que antes no estabas viendo. Que viste algo que antes no estabas viendo. Permanezcamos en Él y Él en nosotros. No dejemos que el temor gobierne. No dejemos que la duda venga a querer sentarse en el trono. No dejemos que las preocupaciones por el afán de esta vida quieran venir a sentarse. No dejemos. ¿Cómo lo hago, Raquel? Rindiéndome cada día. En dependencia al Espíritu Santo, en dependencia a su voz, en dependencia a su diseño. Aunque no me guste, aunque no lo entienda, aunque ni siquiera pueda llegar a comprender la magnitud, tú y yo solo vivimos para una cosa, para darle gloria. Y la única manera de poder darle gloria es ser sus verdaderos discípulos. ¿Y cómo somos sus verdaderos discípulos? Dando mucho fruto. ¿Y cómo damos mucho fruto? Permaneciendo en Él y Él en nosotros. Permaneciendo en Él y Él en nosotros. Quizá llegó el momento de no hacer a Dios parte de nuestra vida, sino que llegó el momento de decidir que Él sea todo. Basta de que Dios sea parte de nuestra vida, una pieza más en nuestra vida cotidiana. No, dejemos que Dios se siente en el trono de nuestro corazón, en el trono que le corresponde, en su trono. Dejemos que Él sea quien gobierne. Expongamos al Espíritu Santo esos asuntos que sabemos, porque sabemos que no están caminando conforme al diseño de Dios. Y trabajemos responsablemente, diligentemente en rendirlos una y otra vez al Espíritu Santo. Que su poder haga morir las obras de la carne. Que su poder haga que yo pueda ordenar esas áreas. Que venga un convencimiento. Que me moleste, que me despierte. Que haga todo lo que tenga que hacer para que yo pueda seguir permaneciendo en Él y Él en mí. Que no es otra cosa que rendirnos a Él y que Él gobierne. Rendirnos a Él y que Él gobierne. Dejemos que Cristo gobierne nuestra vida.
Es el único digno de estar sentado en ese trono. ¿Qué le parece si oramos al Espíritu Santo juntos en este momento? Espíritu Santo, una vez más, reconocemos nuestra absoluta dependencia de ti. Señor, en esta mañana, que tu palabra trae mayor claridad, que podamos cada día de nuestra vida cuidar que tú seas el centro de nuestra vida, de nuestro corazón, que tú seas el único que esté sentado, gobernando nuestra vida. Espíritu Santo, te pedimos ayuda, que por medio de tu poder podamos hacer morir todas las obras de la carne. Que por medio de tu poder, Señor, podamos ordenar esas vidas, esas áreas de nuestra vida que no están caminando conforme a tu diseño. Señor, no va a ser en nuestras fuerzas, es en tu poder. Es en tu plenitud en la que confiamos, es en tu amor en el que permanecemos, es en tu persona y la revelación de tu plenitud en la que confiamos. Y es en tu cuidado del que dependemos, Señor. Espíritu Santo, ayúdanos. Que esta palabra venga a nuestra memoria cada día de nuestra vida. Ayúdanos a permanecer en ti y que tú permanezcas en nosotros, Cristo Jesús. Muéstranos aquellas áreas en las que no estamos caminando conforme al diseño de Dios, en las que la venda pueda caer y podamos ver lo que antes no veíamos, para caminar como antes no caminábamos. Señor, queremos vivir para ti. Queremos vivir en correspondencia a tu perfecto amor. Queremos vivir para hacer lo que tú nos llamaste a hacer en esta tierra, Señor. Una vez más, Espíritu Santo, dependemos de ti. Espíritu Santo, dependemos de tu palabra, dependemos de tu dirección, dependemos de lo que tú nos hables y nos muestres. Seremos prontos para oírte, pero también seremos prontos para obedecerte. Es por medio de tu poder, Señor, es por medio de tu poder que podremos vivir conforme a tu voluntad. Espíritu Santo, sigue alumbrando, sigue mostrando, sigue revelando en nuestro día a día aquellas cosas que no pertenecen al carácter justo de Jesucristo. Y por medio de tu poder las hacemos morir, dejando que sea Cristo el único que gobierne nuestra vida, Señor. Queremos vivir para tu voluntad. Queremos vivir para poder colaborar con tu propósito eterno. Señor, no queremos vivir filosofías evangélicas, no queremos vivir teorías cristianas. Queremos vivir el evangelio de tu Hijo amado. Queremos tener una vida que produce coherencia entre lo que creemos y entre lo que vivimos, porque te hemos visto, porque te hemos visto, porque te hemos visto. Espíritu Santo, muéstranos al Hijo, porque si lo vemos a Él, todo nuestro ser será transformado. Muéstranos al Hijo, Espíritu Santo. Dependemos absolutamente de ti. Dependemos de tu señorío, dependemos de tu absoluta e inmerecida gracia. Señor, te amamos y te honramos. Solo nuestra vida encuentra sentido solamente viviendo para ti. Nuestra vida encontrará el sentido de plenitud solamente en ti, Señor. Por eso, una vez más, volvemos a decir, dependemos de ti, Espíritu Santo. Somos tuyos. Somos tuyos.
Te amamos, Señor, te amamos. Amén, amén. Amén. Un abrazo, hermosa iglesia. Sigamos dependiendo del Espíritu Santo. No querramos hacer las cosas en nuestra propia humanidad, no querramos hacer las cosas en nuestras propias intenciones. La ley demostró que no iba a ser posible. Que la única manera de vivir para Él es viviendo desde su vida. Que la única manera de corresponder a su amor es siendo guiados por el Espíritu Santo en todos los asuntos de nuestra vida. Un abrazo y buena semana.